Práctica 3 de Fundamentos Físicos y Tecnológicos de la Informática. Obtención de la curva característica de un diodo. Función rectificadora de un diodo. Diferencia entre las señales de los dos canales, modo de funcionamiento XY. Material a utilizar. Fuente de alimentación de tensión y corriente continua. Generador de señales. Osciloscopio. Sondas para conexión del generador de señales con el osciloscopio. Dos resistencias de 1 kiloohmio y 10 kiloohmios. Un diodo y un condensador de 10 nanofaradios. Cables de conexión. Primera sesión. Obtención de la curva característica de un diodo punto a punto. Montamos el circuito de la figura, que es un circuito serie con una resistencia de 1 kiloohmio y un diodo. El circuito, como se ve, está alimentado por una fuente de tensión continua. La curva característica del diodo la vamos a obtener experimentalmente punto a punto para un conjunto de valores de tensión de la fuente que son los que se muestran en la figura. Para cada valor mediremos la tensión en los extremos del diodo y la corriente que pasa por el mismo, que apuntaremos en la tabla anterior y que nos servirá para trazar la gráfica de la corriente en el diodo frente a su tensión. El método de medida correcto es el que se ve, siguiendo las flechas, es decir, comenzamos seleccionando la tensión de la fuente de alimentación y medimos la tensión en el diodo y la intensidad de corriente que pasa por él. A continuación, variamos la tensión en la fuente y medimos la nueva intensidad de corriente y la tensión en el diodo. Cambiamos a un nuevo valor de tensión en la fuente y medimos otra vez la tensión y corriente en el diodo, para esta tensión, para después volver a medir la nueva corriente en el diodo y así sucesivamente. En la figura podemos ver la secuencia de medidas necesaria. El circuito que hemos montado es el del esquema de la figura. Vemos que el diodo en este circuito está polarizado por la fuente de tensión continua en inversa, por lo que cabe esperar que la corriente que pase por él sea nula. Montamos el polímetro en paralelo para medir la tensión en el diodo, y esta resulta ser de menos 10 voltios. Cambiamos el polímetro a modo amperímetro y lo colocamos en serie para medir la intensidad de corriente que pasa por el diodo. Obtenemos 0 miliamperios. Si relacionamos este resultado con el montaje del circuito, vemos que hemos situado el diodo en inversa y por tanto no conduce corriente, con lo que al tratarse de un circuito serie, la tensión suministrada por la fuente se repartirá entre la que cae en la resistencia y la que cae en el diodo. Si la corriente es cero, en la resistencia la caída también es cero y por tanto toda la tensión cae o se establece entre los extremos del diodo. Cambiamos el valor de la fuente a menos 5 voltios y sin cambiar el montaje del polímetro medimos la nueva intensidad de corriente que resulta ser de 0 miliamperios. Apuntamos el valor en la tabla. Y ahora sí, ponemos el polímetro en modo voltímetro con lo que medimos un nuevo valor de tensión del diodo de menos 5 voltios. Cambiamos el valor de la fuente a menos 1 voltio y medimos, sin cambios en el circuito, el nuevo valor de tensión en el diodo, que vuelve a ser prácticamente menos 1 voltio. Cambiamos el polímetro a modo amperímetro y lo colocamos en serie para medir la intensidad de corriente que pasa por el diodo y obtenemos 0 miliamperios. Hagamos que la fuente suministre un valor de tensión de más 0,5 voltios, para lo cual hemos de montar el circuito que se ve en la figura, cambiando la polarización del diodo. En este circuito se observa que la fuente polariza el diodo en directa, ya que su ánodo está unido al ánodo del diodo a través de la resistencia de 1 kiloohmio y el cátodo al cátodo del diodo, extremo señalado con una banda negra. Al estar el diodo en directa, conducirá la corriente siempre que la tensión entre sus extremos sea superior a la de corte o umbral. Vemos que la intensidad de la corriente que pasa por el diodo sigue siendo casi de 0 miliamperios y que la tensión entre los extremos del diodo es de más 0,47 voltios, muy próxima a la tensión de más 0,5 que suministra la fuente. Por tanto, el diodo no conduce, pues a pesar de estar en directa, la tensión entre sus extremos es inferior a la de umbral. Pongamos la fuente en 1 voltio. En este caso, el valor de tensión del diodo es de 0,57 voltios, indicándonos que el diodo empieza a conducir y que el resto de la tensión hasta 1 voltio, es decir, 0,43 voltios, cae en la resistencia del circuito. La intensidad de corriente que medimos para el diodo es de 0,43 miliamperios. Así seguimos utilizando el resto de valores que se dan para la fuente de tensión y determinando en cada caso la tensión y la intensidad de corriente en el diodo.
Anotamos todos los valores obtenidos en la tabla dada y los representamos tomando la tensión del diodo en el eje de abscisas y la corriente en el de ordenadas. En el caso de la figura, el valor de la tensión umbral se ha señalado con V sub gamma. Este valor suele estar en torno a los 0,7 voltios para un diodo de silicio y 0,2 voltios para uno de germanio.